Ok, muy bien. En el siguiente video vamos a analizar un poquito las razones trigonométricas básicas para resolver triángulos rectángulos. Nos vamos a concentrar en las razones trigonométricas más básicas, que serían seno, coseno y tangente. Y con ayuda de estas identidades trigonométricas vamos a resolver algunos triángulos que sean rectángulos, específicamente triángulos rectángulos. Con estas identidades trigonométricas o funciones trigonométricas solo podemos usarlas cuando tenemos un triángulo rectángulo, es decir, cuando tenemos un triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, como los que nosotros tenemos aquí en las figuritas. En ambos podemos ver que los dos tienen un ángulo de 90 grados y por lo tanto son triángulos rectángulos. Como dijimos, nos vamos a concentrar en las razones trigonométricas básicas, que serían seno, coseno y tangente, y la forma de obtener estas pues es básicamente con la información que viene aquí en esta tablita. El seno siempre va a ser el cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno siempre va a ser el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y la tangente siempre va a ser una relación entre los catetos, el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, ¿cuál es el cateto opuesto? ¿Cuál es el cateto adyacente? ¿Y cuál es la hipotenusa? Pues es lo primero que tenemos que identificar. Si ustedes se fijan aquí en ambas figuras que tenemos aquí, recuerden que la hipotenusa siempre es el lado más grande. Y si yo tuviera dudas de cuál es la hipotenusa, recuerden que la hipotenusa siempre es el lado que está opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, aquí estos lados que están opuestos al ángulo de 90 grados vendría siendo siempre la hipotenusa. Lo que sí va a cambiar de nombre son los catetos. A veces este es el cateto opuesto, a veces este es el cateto adyacente o viceversa. ¿Y de qué depende esto? Pues depende básicamente de los ángulos que yo tome de referencia. Por ejemplo, si yo tomo de referencia el ángulo que viene aquí, este ángulo de aquí, pues el cateto opuesto es este. Él es el que está justo enfrente del ángulo. Y el cateto adyacente es el que está pegado a este ángulo. Pero si yo tomo de referencia el ángulo que está acá, pues entonces el cateto opuesto es el que está aquí enfrente, y el cateto adyacente vendría siendo este que está pegado al ángulo. Entonces, aunque yo escoja uno de los dos ángulos y aunque cambien de nombre los catetos, siempre me tiene que dar lo mismo. Pero yo tengo que escoger un ángulo de referencia. Eso es muy importante. Yo tengo que escoger un ángulo de referencia, y respecto a ese ángulo de referencia, pues yo tendría que ver cuál es el cateto opuesto y cuál es el adyacente, y ya poder utilizar correctamente estas identidades o funciones trigonométricas. ¿Sale? Entonces no es muy complicado. Ahorita vamos a ver cómo funcionan estas. También nos podemos ayudar con el teorema de Pitágoras, pero ahorita hablamos de ello. Vamos a checar algún ejemplo. Por ejemplo, aquí en estos triangulitos, si ustedes se fijan, aquí me están dando el ángulo B, me están dando el lado A, me están dando un cateto, me preguntan cuánto vale A y cuánto vale C. El ángulo A y este lado que está con la letra C, que si nosotros nos ponemos a analizar, pues este lado, el lado C, vendría siendo la hipotenusa, porque es el opuesto al ángulo de 90 grados. Ahora, si yo quisiera conocer cuál es el ángulo A, pues no es mucho problema, porque recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo nos tiene que dar 180. Y yo ya tengo como dato
uno de los ángulos que viene siendo B. Entonces, este ángulo, acuérdense que ya tenemos este ángulo recto y un ángulo recto es de 90 grados. Entonces, pues no debe de suponer mucho problema si nosotros utilizamos nuestra calculadora. Pues serían 180 menos 74.74 menos 90. Menos 90 y nos da 15.26. Entonces, así rápidamente yo puedo sacar cuánto vale este ángulo, que serían 15.26 grados. Y ya tengo todos los ángulos, ya nada más me faltaría encontrar cuánto vale la hipotenusa. Ahora, ¿cómo lo voy a hacer para encontrar la hipotenusa? Pues bueno, recordemos que tenemos tres identidades trigonométricas básicas que dijimos que era el seno, vamos a escribir aquí, el seno de un ángulo cualquiera es el cateto opuesto entre la hipotenusa, el coseno de un ángulo cualquiera es cateto adyacente sobre hipotenusa y la tangente de un ángulo cualquiera es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ok, entonces, ¿cómo identificar cuál identidad trigonométrica puedo utilizar? Pues bueno, hay que ver qué información tenemos y qué información queremos encontrar. Por ejemplo, aquí lo que yo quiero encontrar pues es la hipotenusa. Entonces, yo tendría que utilizar alguna identidad trigonométrica que use la hipotenusa. Entonces, si yo me fijo, tenemos aquí estas dos, seno y coseno. Puedo usar cualquiera de estas dos porque cualquiera de estas dos tiene la hipotenusa. Sin embargo, necesitamos ver qué información tenemos. Si nosotros nos ponemos a checar aquí, vamos a quitar esto aquí. Si yo me pongo a checar esto, pues me puedo dar cuenta, por ejemplo, si yo escojo como referencia el ángulo de 74.74 grados, yo tendría como dato lo que vendría siendo el cateto adyacente, porque es el que está pegado al ángulo. Entonces tendría que usar coseno, porque es la identidad trigonométrica que tiene cateto adyacente y tiene hipotenusa. Pero si yo escogiera de referencia el ángulo A, entonces si escojo este ángulo de referencia, tengo como dato el cateto opuesto. Entonces tendría que usar forzosamente el seno de ese ángulo porque tiene cateto opuesto entre hipotenusa. Entonces vamos a ver cómo funcionan las dos para que vean que con cualquiera de las dos me da exactamente lo mismo. Entonces vamos a suponer que, no sé, vamos a escoger primero de referencia el ángulo de 74.74 grados. Si yo escojo este ángulo de referencia, entonces dijimos que tenemos este cateto adyacente. Y pues vamos a sustituir los datos. Como tenemos cateto adyacente y la hipotenusa, pues vamos a tener que usar coseno. Entonces vamos a sustituir el coseno de 74.74 grados es igual al cateto adyacente, que son 3 centímetros, entre la hipotenusa. Aquí pues la hipotenusa no sé cuánto vale, que viene siendo aquí lo que está representado con la letra C. Entonces, ¿qué tengo que hacer para encontrar la C? Pues si ustedes se fijan, tenemos la C en el denominador. Es mi incógnita, tiene que estar forzosamente en el numerador para despejarla. Entonces vamos a pasar la C al otro lado. Está dividiendo, pasa multiplicando. Y el coseno de 74.74 pues tiene que pasar al otro lado dividiendo, haciendo lo inverso. Entonces sería C es igual a 3 entre coseno de 74.74. Y esto pues lo ponemos aquí en nuestra calculadora
Y vamos a ponerle que es 3 entre coseno de 74.74 grados. Y ya me dice que C es igual a 11.39, pues vamos a dejarlo como 11.4 centímetros. Y eso es lo que valdría C o la hipotenusa. Así de sencillo. Entonces vamos a ponerle aquí, la C vale 11.4. Ahora vamos a checar si con la otra identidad trigonométrica nos da lo mismo, para corroborar que podemos usar cualquiera. Entonces vamos a suponer que ahora tomamos de referencia este ángulo de aquí, el ángulo de 15.26 grados. Entonces, si yo tomo de referencia este ángulo, ahora tengo el cateto opuesto a este ángulo. Entonces, como tengo el cateto opuesto, pues tengo que usar mi identidad trigonométrica, que es el seno. Entonces, si tenemos esta identidad trigonométrica, pues vamos a sustituir igual. El seno de 15.26 grados es igual a el cateto opuesto, que serían 3, entre la hipotenusa, que es C. Entonces hacemos exactamente el mismo despeje, pero pues ahora me va a quedar que C es igual a 3 entre el seno de 15.26. Vamos a checarlo en la calculadora. Vamos a ponerle 3 entre seno de 15.26 grados. Y si se fijan, pues nos da exactamente lo mismo. 11.39, que dijimos que le íbamos a poner 0.4. Entonces, si se dan cuenta, pues podemos usar cualquier identidad trigonométrica, ya sea seno o coseno, o bueno, dependiendo de los datos que yo tenga, ¿verdad? Para poder encontrar lo que nos están pidiendo. Por ejemplo, vamos a checar el número 3 para que vean otro ejemplo donde cambian un poquito las cosas. Vamos a checar este triángulo de aquí. Si ustedes se fijan en ese triángulo, la información que nosotros tenemos es ahora nada más los catetos, porque si se fijan, otra vez tenemos de incógnita la hipotenusa, que es el lado opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, tengo nuevamente de incógnita la hipotenusa, pero ahora tengo de incógnita también los ángulos. Yo no sé cuánto valen estos ángulos. Ahorita vamos a ver cómo podemos determinar estos ángulos con la información que tenemos. Entonces, lo primero que yo puedo hacer, vamos a ver cómo obtener, por ejemplo, vamos a sacar alguno de los ángulos. Por ejemplo, vamos a suponer que vamos a agarrar de referencia este ángulo de aquí. Por decir algo, recuerden que ustedes pueden tomar de referencia el ángulo que ustedes quieran. Vamos a tomar de referencia el ángulo beta. Entonces, si tomo de referencia el ángulo beta, lo que viene siendo aquí, el que está marcado con la Y, vendría siendo el cateto opuesto, y el cateto que está aquí marcado con la X vendría siendo el cateto adyacente al ángulo beta. Ya que tengo identificado esto, pues me puedo dar cuenta que tengo los dos catetos. Entonces, ¿qué identidad trigonométrica utilizan los dos catetos? Pues es la que puse aquí. La tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Entonces, es la única identidad trigonométrica que puedo usar ahorita porque tengo los dos catetos. Entonces, vamos a sustituir. La tangente de beta es el cateto opuesto
que en este caso el cateto opuesto sería 7 centímetros, entre el cateto adyacente, que en este caso sería 3 centímetros. Hacemos esa división, 7 entre 3, y pues nos da este valor. Tangente de beta es 2.33 periódico. Y bueno, aquí la situación es que pues este valor me está dando la tangente del ángulo. No me está dando el valor del ángulo, me está dando la tangente de lo que vendría siendo el ángulo B, el ángulo beta. Entonces, ¿cómo le hago para saber cuánto es el ángulo beta? Pues recuerden que podemos utilizar nuestra calculadora utilizando la tecla Shift, tangente, Shift, tangente, para que aparezca tangente inversa, y pues tenemos que poner la tangente inversa de lo que nosotros obtuvimos o de esta operación del 2.33 periódico o del 7 tercios, que es lo mismo, y eso me va a dar el ángulo beta. Entonces vamos a ver cuánto es. Sería, vamos a ponerlo aquí de nuevo, 7 tercios, tangente inversa, y pues ahora nos dice que lo que vendría siendo el ángulo beta es 66.8 grados. Eso es lo que vale el ángulo beta. Entonces vamos aquí a ponerlo. Entonces el ángulo beta es 66.8 grados. Ok, entonces como ya tengo este ángulo, y pues ya sabemos que este es un ángulo recto, que es de 90 grados, pues ya puedo conocer cuánto es el ángulo que aquí me falta. Entonces vamos a hacer la operación: 180 menos 66.8 menos 90, y nos da 23.2. Vamos a ponerle aquí 23.2 grados. Muy bien. Entonces, si se fijan, ya tengo todos los ángulos. Ya nada más me falta encontrar cuánto vale la hipotenusa, que viene representado con la letra Z. Entonces, para ello, pues ya podemos utilizar alguna de las otras identidades trigonométricas que nosotros tenemos, cualquiera de estas dos primeras, seno o coseno, porque ambas utilizan la hipotenusa. Y como yo ya tengo los dos catetos y como tengo todos los ángulos, pues puedo escoger cualquiera. Vamos a suponer ahora que vamos a tomar de referencia este ángulo para cambiarle un poquito. Voy a tomar de referencia el ángulo θ que viene ahí, de 23.2 grados. Entonces, si este es mi ángulo de referencia y digamos que quiero utilizar la función, vamos a suponer que quiero usar la función coseno, entonces tengo que usar el cateto adyacente, que vendría siendo el de 7 centímetros, para poder encontrar la hipotenusa. Entonces sustituimos y sería coseno de 23.2 grados es igual al cateto adyacente, que es 7, entre la hipotenusa, que viene representado con la letra Z. Hacemos el mismo despeje que hace rato. Entonces me queda que Z es igual a 7 sobre coseno de 23.2 grados. Y bueno, lo ponemos en nuestra calculadora, que sería 7 entre coseno de 23.2 grados. Y eso me da 7.61. Entonces la hipotenusa es 7.61 aproximadamente. Ok,
Y esa sería la forma de encontrar todos los datos. Ahora, una cosa muy importante. Yo también hubiera podido utilizar teorema de Pitágoras para encontrar cuánto vale z, porque a fin de cuentas es un triángulo rectángulo y tengo los dos catetos. Entonces puedo bien utilizar el teorema de Pitágoras. Vamos a corroborar nada más por no dejar cuánto nos daría con el teorema de Pitágoras. Entonces, si uso teorema de Pitágoras, pues sería, acuérdense que es la fórmula, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, en este caso sería z cuadrada es igual a 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y recuerden que para quitarle este cuadrado, pues al final tenemos que sacarle raíz cuadrada a todo esto, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo aquí en nuestra calculadora. 7 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y nos da 7.61. Entonces, si se fijan, nos da exactamente lo mismo. Entonces, puedo usar teorema de Pitágoras. Claro que puedo utilizar teorema de Pitágoras siempre y cuando tenga los datos necesarios, pero también puedo usar las identidades trigonométricas y a fin de cuentas voy a obtener el mismo resultado. Entonces, ahora sí que pueden utilizar lo que más les convenga, lo que ustedes quieran. No debe de suponer ningún problema. Vamos a checar algún problema de aplicación sencillito, nada más para practicar un poquito la resolución de este tipo de problemas. Por ejemplo, pues vamos a checar este ejercicio de la araña. Dice, una araña sube por el hilo de una telaraña que va hacia una cámara de vigilancia situada a 3 metros de altura. Utilizando la información del dibujo, determina el valor del ángulo de elevación y la distancia que recorrerá la araña hasta la cámara. Entonces nos ponen aquí un dibujito de una arañita que está aquí en este punto, avienta su telaraña hasta donde está una cámara. Es la distancia X, no sé cuánto vale, y en este caso quiero encontrar primero cuál es la distancia recorrida y segundo cuál es el ángulo de elevación, o sea, cuál es este ángulo que está aquí abajo, de abajo hacia arriba, por eso es un ángulo de elevación. Entonces, si ustedes ven la información, pues podemos darnos cuenta de que la X vendría siendo la hipotenusa, porque es el cateto que está opuesto a el ángulo de 90 grados. Entonces, pues tengo los dos catetos, ¿no? Tengo los dos catetos, entonces, pues bien, puedo utilizar teorema de Pitágoras para encontrar cuánto vale la X, así rápidamente. Entonces, acuérdense que sería raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Entonces, vamos a ponerlo igual aquí en nuestra calculadora, 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, y ya nos da 3.35. 3.35. Ahí. 3.35. Y esa sería la distancia que recorre la araña desde donde está hasta donde está la cámara. Ahora, ¿cómo le hago para encontrar el ángulo de elevación? Si no sé, vamos a ponerle alfa, nada más por ponerle un nombre, pues tendríamos que recordar cuáles identidades trigonométricas podemos utilizar. Ya tenemos los tres lados, entonces si tengo los tres lados, básicamente puedo utilizar seno, coseno o tangente. Ahora sí que puedo escoger la que más me guste o la que yo quiera utilizar. No sé, vamos a utilizar tangente y alguna otra para que vean que con cualquier identidad trigonométrica nos da lo mismo. Entonces, si yo recuerdo
acuérdense que la tangente de un ángulo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Si mi ángulo es este que está aquí marcado con alfa, que puse aquí abajo donde estaba aquí la arañita que ya borroneé, pues el cateto opuesto a este ángulo vendría siendo el de 3 metros y el cateto adyacente sería el de 1.5. Entonces vamos a ponerlo. Tangente del ángulo alfa es el cateto opuesto, que sería 3, entre el cateto adyacente, que sería 1.5. Y pues como esto me va a dar la tangente del ángulo, acuérdense que como quiero sacar un ángulo, tengo que sacar la tangente inversa. Entonces tengo que poner tangente a la menos 1 de 3 entre 1.5, y eso me va a dar el ángulo alfa, que pues bueno, ya sabemos que 3 entre 1.5 pues es 2, entonces vamos a ponerle chief tangente de 2 y nos da un valor de 63.43. Entonces alfa mide 63.43 grados. Ese es el ángulo de elevación, lo que marqué aquí con alfa. Ahora, si yo quisiera usar otra identidad, por ejemplo el coseno, acuérdense que el coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Entonces, pues básicamente tenía que hacer lo mismo, pero pues lo único que va a cambiar es que el cateto adyacente es 1.5. Acuérdense que es adyacente según el ángulo que tenemos de referencia. Y la hipotenusa, que es 3.35. Entonces lo mismo, tengo que sacar coseno inverso o coseno a la menos 1 de esta división para yo poder encontrar cuánto vale el ángulo alfa. Entonces lo mismo, vamos a ponerlo aquí en la calculadora. Chief coseno de 1.5 entre 3.35. Y pues si se fijan, pues nos da 63.39. Hay una, vamos a ponerlo como 63.4. Y bueno, pues si se fijan, hay una muy pequeña variación, muy pequeñísima. Es normal tener este tipo de variaciones, no pasa nada, porque pues muchas veces estas cantidades, cuando nosotros vamos obteniendo resultados, de repente nos comemos algún decimal o redondeamos, y este tipo de redondeos hacen que de repente no nos dé exactamente lo mismo, pero pues no pasa nada. O sea, son variaciones muy pequeñas que pues están bastante permitidas. Entonces, si yo hiciera lo mismo con la identidad trigonométrica de seno, me tiene que dar exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, bueno, pues esta sería la forma de yo utilizar las identidades trigonométricas básicas de seno, coseno y tangente para resolver triángulos que son rectángulos. Espero que les sirva, y pues de todos modos cualquier duda lo pueden poner ahí en los comentarios. Si quieren checar algún problema en específico también. Y pues